puntualmente a las 19:15. Vamos a arrancar con la lección uno, ¿verdad? Si bien el profesor eh, no es muy conceptual o no es muy conceptualista a la hora de elaborar sus exámenes, él es más casuista, vamos a decirle, ¿verdad? Le gusta poner casos, le gusta jugar con los conceptos, no es muy duro con los conceptos, ¿verdad? Entonces, eso es importante saber, ¿verdad? Por lo menos nosotros que ya rendimos con él ya sabemos qué tipo de exámenes son los que estila, estila poner, ¿verdad? Pero importante son manejar los conceptos básicos del derecho penal. Bueno, el derecho penal, como sabemos, tiene por finalidad proteger bienes jurídicos. Y esos bienes jurídicos están insertos dentro del Código Penal, ¿verdad? Pero antes de entrar a esa parte, por lo menos el concepto del derecho penal es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Y tiene antecedentes históricos. Dice, el derecho penal es la rama de la ciencia que regula el poder que tiene el Estado de castigar y aplicar medidas de seguridad, ¿verdad? Esto ya proviene de Roma, el ius punendi, ¿verdad? O sea, el derecho punitivo a los autores de hechos punibles, ¿verdad? Dice, actualmente no aplica un castigo con pena, como pena sin o aplica una medida de seguridad para la protección tanto del individuo, de la sociedad o en función de su tutela constitucional. Eh, el derecho penal hoy funciona de la siguiente manera, ¿verdad? Manera de explicar. Hay un sistema por el cual se subsume el hecho, ¿verdad? Y se contrasta con la norma, ¿verdad? Existe un sistema penal que está basado en la teoría del delito, ¿verdad? En la cual hay una estructura que tiene que analizarse y subsumirse, que es el de la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la reprochabilidad y la punibilidad, ¿verdad? Ese análisis de prelación hay que hacer, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que estamos ante un hecho punible sin antes haber analizado la conducta, sin antes haber analizado la tipicidad, la antijuridicidad o las causales de justificación penal. En cuanto a la antijuridicidad, no podemos decir que hay hecho punible si no analizamos al elemento de la reprochabilidad, si no analizamos al sujeto que comete el hecho, ¿verdad? Y tampoco podemos decir en algunos casos que estamos ante un hecho punible si no entendemos que existen también presupuestos específicos de la punibilidad para delitos y crímenes muy específicos, ¿verdad? Ahí hablábamos de la instancia de la víctima y demás cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la reunión, a lo largo del Meet, ¿verdad? Pero en lo que me quiero centrar, el resumen realmente no me es de mucha utilidad, habiendo visto el examen del doctor, ¿verdad? En lo que me quiero centrar en esta primera clase es porque a partir de ahí yo en mi experiencia particular empecé a entender el derecho penal. Entonces creo que si me sirvió a mí de herramienta también les va a servir a ustedes, ¿verdad? La, la, lo más importante que uno tiene que, el primer paso para entenderle al derecho penal es entender la teoría del delito, ¿verdad? La teoría del delito habla justamente sobre cuáles son los pasos, cuáles son los elementos que tienen que considerarse para poder concluir que si estamos o no frente a un hecho punible, ¿verdad? Y a partir de ahí, la teoría del delito plantea cinco elementos, ¿verdad? Y el primero de ellos es la conducta. Y hoy quiero tratar de hablar de la conducta, ¿verdad? Y seguramente ya llegar a la tipicidad, ¿verdad? Eh, Nosotros cuando el profesor nos plantea en el examen un caso y nos pregunte si estamos ante un hecho punible, lo primero que tenemos que entender es si existió conducta. Es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y la conducta, por, por definición, es toda acción u omisión, ¿verdad? Que pueda ocasionar un daño a un bien jurídico protegido por el derecho.
Esas son, o esos son, esos son los tipos de conducta que castiga el derecho penal, ¿verdad? Que necesita o que son castigables, punibles por el derecho penal, ¿verdad? Y en cuanto a eso, nosotros cuando nos hacemos esta primera pregunta, si hay o no conducta, tenemos que considerar que esta conducta puede ser activa o puede ser omisiva, ¿verdad? La conducta activa, como bien sabemos, es la conducta que deriva de la acción, deriva del hacer. Artículo 105, el que matare a otro, ¿verdad? Yo al sostener un arma, disparar el arma, ¿verdad? Estoy cometiendo un delito o estoy incurriendo en una conducta activa, ¿verdad? Esos son tipos de conducta activa: robar, hurtar, el homicidio, el secuestro, toma de rehenes, la preparación o la producción de moneda no auténtica. Todos estos, todas estas, todos estos son ejemplos de conductas activas, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos a las conductas omisivas. La ley penal, el derecho penal, también castiga ciertas conductas omisivas. Cuando esa conducta omisiva que se da justamente como consecuencia del no hacer daña o perjudica a un bien jurídico protegido, ¿verdad? Por el Código Penal o por la ley penal, ¿verdad? Eh, y acá hablamos, por ejemplo, el más común de todos, ¿verdad? Y el más conocido es la omisión de auxilio, ¿verdad? Cuando yo, eh, por citar un ejemplo, ¿verdad? Estoy sobre acceso sur y eh, soy testigo de que una persona fue atropellada, ¿verdad? Y que su vida corre peligro por el estado o por el daño que le causó el accidente y decido no hacer nada, ¿verdad? Eso es omitir auxilio. Y la omisión de auxilio es una conducta que está penada, es una conducta punible, ¿verdad? Pero ya vamos a entender cómo llega esta conducta a ser punible, vamos a llegar a ese lugar. Pero quiero que nos centremos en eso. La primera pregunta que tenemos que hacernos para analizar si estamos ante un hecho punible es entender si existe o no conducta. Y esta conducta puede ser activa o puede ser omisiva. Existen excepciones. Existen tres excepciones y vamos a ir viendo en cada uno de los elementos o de los presupuestos de la punibilidad. Vamos a ir viendo que en cada uno de ellos existen excepciones o existen causas de justificación, ¿verdad? Pero hablando siempre del primer elemento, y para mí es fundamental, que es el de la conducta, existen excepciones, como todo en el derecho hay excepciones. Y la primera excepción que vemos nosotros en cuanto a la conducta, en qué caso se considera que no existe conducta, es cuando hablamos, por ejemplo, de la fuerza física irresistible. Si yo estoy ante un hecho en el cual ocasiono un daño, no por mi propia voluntad, ¿verdad? Sino que Astrid me empuja de una manera tal que no puedo tener control de mi cuerpo y yo golpeo a otra persona, a un tercero, y le ocasiono un daño, una lesión, porque la lesión también es un hecho que está tipificado en el Código Penal, la lesión grave y demás, ¿verdad? La pregunta es, yo cometo un hecho punible y el primer análisis, según les comentaba, tiene que ser, ¿existe conducta por parte de Suazo? Suazo le causa un daño a líder, ¿verdad? Como producto de que Astrid le empuja a Suazo. Entonces Suazo comete un hecho punible. Suazo comete una conducta, incurre en una conducta activa. Ese tipo de preguntas tenemos que hacernos, ¿verdad? Y en este caso, en el ejemplo que les acabo de dar, no, yo no incurro en ninguna conducta activa. El daño que yo le ocasiono al líder es como consecuencia de que Astrid me empuja, de que una fuerza externa a mí, que es Astrid, ocasiona de que yo produzca un daño. Ese elemento o a esa circunstancia se le denomina fuerza física irresistible.
La fuerza física irresistible, cuando existe fuerza física irresistible, se considera que no existe conducta. Por lo tanto, el hecho no es punible. Me van siguiendo en lo que quiero en lo que quiero dar a entender en cuanto a la teoría del delito. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Yo bueno. ya pasé un caso similar, Toto. ¿Qué pasó? Yo pasé un caso similar que un vehículo que estaba detrás del vehículo que estaba detrás de mí le chocó a él y me chocó a mí. Y a los tres no afectó. Yo le choqué otra a la persona que estaba enfrente de mí. Claro, Y toda la justicia pues, se va en contra de la primera persona que causó el daño para los tres que estuvimos ahí enfrente. es ¿Entendés? exacto. El que estaba enfrente de mí me quería cobrar a mí. Yo le mostré, mira, acá para golpe trasero, o sea, voy yo y ahí enfrente y yo vio que estaba para le digamos, cualquier policía, si vos estás en regla y agarró, después pues, no sé si tenía problemas judicial o algo, y se fue, no quería, yo llamé a la policía y el tipo, yo me voy nomás, y se fue nomás, y se quedó sin cobrar nada, sin justicia, sin hacer parte de policía, nada, ¿no? Mm, Seguro que le van a prestar, seguro. entiendo. Sí, Lo que, y justamente eso, ¿verdad? Estos son casos como el que acaba de decir líder, ¿verdad? En el que el líder es un ejemplo que sirve para entender la figura, ¿verdad? Es un ejemplo de que el líder recibe un choque de atrás y él, como recibió el choque, no pudo evitar chocar al de adelante. Se ejerció sobre el líder una fuerza física irresistible. En estos casos se considera que no existe conducta, no hay conducta. Entonces, no estamos ante un hecho punible. La segunda o el segundo caso en el cual se considera que no existe conducta es cuando existe estado de inconsciencia, ¿verdad? Y el estado de inconsciencia puede darse por diversos motivos, ¿verdad? Puede darse puede darse por un estado de sueño, ¿verdad? Puede darse por un estado de embriaguez letárgica, que era la embriaguez letárgica era eh, es un estado en el cual uno está bajo los efectos del alcohol, pero es un estado totalmente de inconsciencia, ¿verdad? Lo que no, y acá es muy importante hacer la diferenciación, lo que no obsta de que si yo me voy manejando borracho y ocasiono un accidente, eso conlleva una responsabilidad penal. O sea, yo no puedo alegar que cometí un delito o que incurrí en un hecho borracho y pretender que no se me juzgue porque no hay conducta, ¿verdad? La embriaguez letárgica en realidad lo que supone es un estado de inconsciencia por parte del sujeto, ¿verdad? O cuando hablamos del estado del sueño, ¿verdad? De una persona, no se puede considerar en este tipo de casos que hay conducta, ¿verdad? Entonces, este es el segundo escenario bajo el cual el derecho penal considera que no existe conducta. Celso, te escucho, mi rey. eh, ¿Por qué no hay conducta en el alcoholismo No, letárgico? Es muy diferente al caso del sueño. El sueño es un estado fisiológico. sí. Eso es porque uno llegó y pasó el umbral. ¿Por qué no hay Por conducta? conciencia propia entró ahí. ¿Qué pasó? Vamos a decirle que por conciencia propia Sí, uno entró en estado de ebriedad. voy a leer una definición que capaz nos ayuda a entender el, el estado. Dice, la embriaguez letárgica es definida como aquella que se produce como consecuencia de la ingesta masiva de alcohol que deja al individuo en un estado vegetativo, es decir, gravemente mermadas sus capacidades tanto físicas como mentales. Ah, Eh, un coma alcohólico, es un entonces. coma alcohólico. Un coma alcohólico. Es un coma alcohólico prácticamente, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a la embriaguez letárgica, estamos hablando de un estado de embriaguez tal, ¿verdad? Que uno ya no es dueño de sus movimientos ni de sus voluntades, ¿verdad? Creo que va a un punto tal en el que el hombre ya no es dueño de sí. Entonces, en estos casos, tampoco se considera, o también se considera, perdón, también se considera que no existe conducta, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y dando un ejemplo práctico, y disculpen el ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy en coma alcohólico sobre acceso sur,
y una persona se muere a mi lado, yo no cometo omisión de auxilio, porque el estado en el que estoy yo se considera embriaguez letárgica, ¿verdad? Estoy en un coma alcohólico, ¿verdad? Ni siquiera por mi propia voluntad voy a poder ayudar a esa persona, porque mi estado no me lo impide. Entonces quizás por eso la embriaguez letárgica también es una causal en la cual se considera que no existe conducta, ¿verdad? O sea, esa herramienta en algún futuro se utilizaría para ciertos casos, por así Sí, decirlo. ciertos casos puntuales. O sea, no es que yo me iba manejando en pedísimo por la calle y le choque a alguien, porque manejar implica un uso de facultades. O sea, si yo estoy manejando, si yo me subí al auto y estoy tomando el volante, acelerando y frenando, considero que estoy en un cierto grado de control de mis habilidades motrices, ¿verdad? En- Otro ejemplo podría ser, a ver si que tengo razón, un ejemplo. Yo estoy en pedo, haciendo un coma alcohólico en una fiesta y tipo una persona saca un arma, le mete un balazo al otro, tipo no hay nadie más testigo que yo. Tipo, se demuestra que yo tenía una embriaguez letárgica y por ende yo puedo ser descartado como testigo. sí, podría ser. Sí, podría ser. No, no vas a entrar en en este caso me das el pie para entrar ahí, ¿verdad? Si vos presenciaste ese tipo de hechos, ¿verdad? Ilícitos, entre comillas, entre paréntesis, ¿verdad? No sos un cómplice, ¿verdad? Si vos decidís o si vos no declarás lo que viste o de lo que fuiste espectador, no te convertís en cómplice. Porque tu estado de embriaguez es tal que vos ya no sos dueño de tus acciones, no sos dueño de tus movimientos, no sos dueño, no tenés un estado de razonamiento. Al derecho le importa mucho dos cosas, no solamente el derecho penal, el derecho civil también. Dos cosas le importan mucho, ¿verdad? La capacidad de discernir es muy importante, o sea, un loco no es tratado de la misma manera que una persona en uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero eso vamos a ver enseguida. Entonces, lo que sugiere eso es que la ley o el derecho, ¿verdad? La doctrina le da mucha relevancia al discernimiento, por un lado, y por otro lado, a la voluntad del sujeto, ¿verdad? ¿Cuán, cuán involucrado está en querer ocasionar o cuán consciente es de lo que está ocasionando, ¿verdad? Eso a ese factor le da mucha importancia al derecho, el derecho en sí, ¿verdad? Entonces por eso quizás cuando hablo de los movimientos, la fuerza física irresistible o el estado de inconsciencia, podemos decir que el derecho penal al menos considera que no existe una conducta la cual pueda ser tipificada como punible, ¿verdad? Por lo menos el sujeto no va a incurrir en una conducta punible. Y el tercer caso en el cual se considera que no existe conducta es en la de los movimientos reflejos, ¿verdad? Y acá Santos también me va a poder ayudar, ¿verdad? Los movimientos reflejos tienen que ver más con una especie, no sé si es correcto el término Celso, cuando hablamos de una especie de reacciones involuntarias, ¿verdad? Del cuerpo, ¿verdad? A veces uno queriéndose defender hace un movimiento reflejo y ocasiona un daño o puede ocasionar algo, ¿verdad? Entonces, el, Así mismo, ¿verdad? es el movimiento. Claro, yo no sé, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pienso que va a pasar algo y tomo un reflejo, le empujo a una persona y se cae por un balcón, ¿verdad? Pero fue un reflejo mío, o sea, fue un movimiento que yo no puedo controlar justamente, ¿verdad? Esa es la naturaleza de estas tres causas de justificación en las que se considera que no hay conducta. El reflejo, yo no soy un conocedor, ¿verdad? Pero entiendo que el reflejo, ese espasmo muscular, por así decirlo, es algo que el cuerpo no puede controlar voluntariamente, ¿verdad? Yo cuando dicen reflejo me acuerdo Una respuesta al sistema nervioso. Ahí está, Una respuesta al sistema nervioso reflejo. exacto. Es cuando el doctor, a mí por lo menos antes me pegaba con el martillito en la rodilla, ¿verdad? Y tu pierna se mueve, ¿verdad? Es algo que vos no podés controlar. Entonces, en estos tres casos, cuando hablamos de la fuerza física irresistible, del estado de inconsciencia y de los movimientos reflejos, podemos considerar que no existe conducta por parte del sujeto,
¿verdad? Esa conducta no va a ser punible. Freddy, Un ejemplo, o sea, decir si está bien o no. Un ejemplo, vos te vas con tu señora manejando sí, en un vehículo y de repente, qué sé yo, por la ventana entra un bicho o te pica algo en una abeja, y sin querer hace un volantear y eso provoca que choquen y que tu señora se muera. O sea, tipo, te exoneraría el de volante tiene, drama. habría que analizar, no estoy calificado para analizar ese tipo de casos, pero habría que analizar porque estar, estar al mando de un volante supone un contexto diferente, pero yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Deberíamos analizar bien el caso, pero sí, no sé, viene o te da un susto por el cual vos reaccionás y volanteás y le atropellás a alguien, ¿verdad? Entonces, hay que ver el contexto, hay que ser muy fino, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que los movimientos que no son controlados por la voluntad y por la conciencia, por el discernimiento de la persona, ¿verdad? eh, ya sea con o sin intención, podemos considerar que en estos casos no existe conducta, ¿verdad? Ni activa ni omisiva. Entonces, no estamos ante un hecho punible, ¿verdad? Ya descartamos la existencia de un hecho punible. Yo no puedo, yo no puedo castigar un hecho en el cual, como producto de mi caída de un balcón, le aplasto a otra persona, ¿verdad? Porque yo no puedo controlar mi caída libre, ¿verdad? Entonces, estos son los casos en los cuales no existe o se considera que no existe conducta por parte del derecho penal, ¿verdad? Entonces, lo primero, eso es lo primero, es el primer factor que tenemos que analizar, ¿verdad? Lo segundo, el segundo elemento de la teoría, señor, te escucho. Bueno. El segundo elemento de esta de la teoría del delito, que es la que utiliza nuestro código penal, Celso. Sí, estaba en silencio mío. El primer elemento es la conducta. Sí, Si no hay conducta, no hay hecho entonces ya punible. no sobre el resto. Ya el Ya análisis muere ahí. no punible. Sí, Ya. Esa es la conducta. sí. A ese análisis que es teoría versus evento se le llama subsunción. Cuando yo subsumo el hecho versus la norma, lo que estoy haciendo es contrastando secuencialmente contra cada uno de estos elementos que están viendo en pantalla el hecho, ¿verdad? Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es si hay conducta. Y si hay conducta, si el hecho acontecido se da como consecuencia de la acción o de la omisión y está por fuera de las tres causas en las cuales se considera que no hay conducta, quiere decir, o esto sugiere que sí hay conducta. Entonces tengo que valorar y decir, hay conducta. Genial. ¿Es una conducta activa como producto de la acción o es una conducta omisiva como producto de la no acción, de la omisión? Entonces, si estamos ante un caso en el que hay conducta, podemos avanzar. Y avanzamos al elemento tipicidad, ¿verdad? La tipicidad, como sugiere ya el término, ¿verdad? Es existe la tipicidad otra vez tiene un subgénero, ¿verdad? Porque está la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, ¿verdad? Cuando hablamos de tipicidad, nos referimos a que si el hecho, si la conducta activa u omisiva está descripta dentro del Código Penal o dentro de sus leyes complementarias, porque también, esto es importante también saber, existen leyes penales que no están dentro del Código Penal, ¿verdad? Son leyes posteriores, en las cuales también existen hechos punibles, ¿verdad? No solamente los 325 artículos del Código Penal contienen leyes penales, no, hay otras leyes que también, bueno, hay otros códigos que también contienen leyes penales, eso es importante también saber. Y eso van a encontrar en la parte de atrás de su Código Penal, tienen ahí las leyes penales que son las complementarias al Código Penal. El Código Penal creo que es la ley 1160/90
1996 creo que es. Si no tengo a mano el Código Penal, por eso no les puedo decir con objetividad, ¿verdad? Pero creo que esa es la ley. Entonces, cuando yo hablo de que si existe o no tipicidad, lo que quiero decir es que si la conducta activa u omisiva está escrita en el código o está descripta, para ser más preciso. Esa es la pregunta, la segunda pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está descripta esa conducta en el código? Y vamos otra vez al ejemplo más sencillo, ¿verdad? Vamos al artículo 105, que es el homicidio. Si yo tomo un arma y le disparo en la cabeza a Freddy, la pregunta es, ¿existe conducta activa por parte de Suazo? Sí. Esa conducta de Suazo, que es activa, está descrita dentro del Código Penal, artículo 105. El que matare a otro, ¿verdad?, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 20 años, creo que dice. Entonces, ahí estamos ante un hecho típico, ¿verdad? Estamos frente a un hecho que está previsto dentro del Código Penal. Y el Código Penal tiene reglas. Lamento no tener mi Código Ese Penal. 105 que sí está en el Código Penal. Código Penal. Código Penal. El Código Penal tiene reglas, ¿verdad? Es como el código, es como un juego de fútbol, ¿verdad? El Código Penal tiene reglas también de interpretación, ¿verdad? Algunas de las reglas que les puedo citar es que el Código Penal castiga los delitos y crímenes, o sea, que lo que castiga el Código Penal es el dolo, ¿verdad? Principalmente lo que castiga el Código Penal por defecto es el dolo. Eventualmente también castiga la culpa, pero siempre tiene que estar expresamente mencionado en el código. Ustedes van a ver en muchos artículos que dice, como el 105, ¿verdad? El que matare a otro, ¿verdad? O sea, el homicidio en sí, ¿verdad? Lo que se castiga o lo que castiga el Código Penal por regla general es el dolo, ¿verdad? Eventualmente, el homicidio culposo, ¿verdad?, también está obviamente, es un hecho punible, ¿verdad? Pero por regla general, el Código Penal castiga al dolo de por sí, ¿verdad? Esa es la primera regla que tenemos o es una de las reglas importantes que tenemos que internalizar, ¿verdad? Por otro lado, también lo que establece nuestro marco penal, porque el profesor habla siempre mucho del marco penal. ¿Qué es lo que es el marco penal?, ¿verdad? Y está todo relacionado con la tipicidad, ¿verdad? Cada ley, y el Código Penal también tiene efectos, dicho sea de paso, pero cada ley debería, o en su mayoría, estipula cuál es el mínimo y el máximo de pena que está prevista para cada hecho, ¿verdad? Y voy a usar mucho el artículo 105 porque es el que me acuerdo ahora, ¿verdad? Que estipula una pena máxima de hasta 20 años en su marco penal, ¿verdad? Hay un mínimo, sí, que está estipulado, creo que es el artículo, no sé si está Paloma ahí, sí, Paloma está conectada. Creo que es el artículo, no sé si era el 38, no recuerdo, que estipula que la pena mínima privativa de libertad es de 6 meses. ¿Verdad? Me van a disculpar con el tema de los artículos, pero como no tengo el código a mano, no recuerdo, ¿verdad? Pero sí, lo que les puedo decir es que cada artículo por regla, o por lo menos por capítulo, va dando un marco penal, lo que sugiere que ese tipo de hechos tiene un castigo de entre tanto y tanto tiempo, ¿verdad? O eventualmente también lo castiga con pena de multa, ¿verdad?, que vamos a ir viendo enseguida. Pero volviendo al factor de la tipicidad tiene un elemento objetivo, ¿verdad?, que es, si está escrito en el Código Penal, ese hecho, ¿verdad?, es castigado, es sancionable, ¿verdad?, ese hecho, ¿verdad? Entonces, eso es la tipicidad. La tipicidad también tiene un componente subjetivo, ¿verdad?, que es justamente el análisis de la conducta de la persona. Y la pregunta que nace acá es, ¿esa persona quiso cometer el homicidio?
Y hay un factor muy importante que es el dolo o la culpa, ¿verdad? El dolo, como nosotros sabemos, es la intención. Conocimiento más voluntad es igual a dolo. Siempre. Yo quiero y yo sé lo que estoy haciendo. Eso es dolo. Conocimiento más voluntad. Cuando existe un disvalor, cuando uno de los dos elementos falta, estamos ante un disvalor del dolo, ante un disvalor del hecho, lo cual podemos catalogar eventualmente en distintos grados de dolo o directamente en culpa, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo que yo salga por Mariscal López alcoholizado al mediodía y no respete un semáforo en rojo y atropella a una persona, que yendo de mi casa a trabajar a las 7 de la mañana, una persona se me tire frente al auto y yo la atropelle y la mate. Objetivamente, en ambos escenarios, asesiné a una persona. Cuando estaba borracho sobre Mariscal López a 130 kilómetros por hora pasando el semáforo en rojo, le maté a una persona. Y también cuando me iba al trabajo a las 7 de la mañana, cuando una persona me sale enfrente, también la mato. Pero hay una diferencia fundamental, que es el componente justamente de la intencionalidad, ¿verdad? En el primer ejemplo, existe dolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no puede manejar, o sea, alcoholizarse o manejar de esa manera, o la conducción temeraria o pasar un semáforo en rojo, sugiere, uno es consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, en este tipo de escenarios, puede decirse que hubo dolo, ¿verdad? Incluso un agravante, ¿verdad?, del dolo. En el segundo ejemplo que di, que es que yo me voy a trabajar y se me cruza una persona enfrente y la mato porque no me fue posible esquivarla, también se produce la muerte del sujeto. Pero en este caso no hay dolo. Yo no le quise matar, ¿verdad? Lo que existe es la culpa. Entonces, acá es cuando vemos que hay un disvalor en la voluntad de la persona, ¿verdad? La persona no quería ocasionar, pero lo ocasiona. Entonces, ahí el elemento tipicidad tiene un componente subjetivo, ¿verdad? Y como les decía, y por eso mencionaba la regla en el Código Penal, principalmente castiga los delitos o los hechos dolosos y los culposos solamente cuando están expresamente mencionados, ¿verdad? Esa es una de las reglas que tenemos que saber. Entonces, si la conducta activa u omisiva está expresada dentro del Código Penal, ese hecho es típico. Esa conducta activa u omisiva, perdón, va a ser típica, ¿verdad? Si se cumple entonces con el segundo elemento, podemos pasar al elemento de la antijuridicidad, ¿verdad? Entonces ahí vamos haciendo el análisis secuencial. ¿Existió conducta? Buenísimo, avanzamos a la tipicidad. ¿Esa conducta está descrita dentro del Código Penal? Sí, está descrita. Si no está descrita, ese hecho no es punible. Así de sencillo, ¿verdad? Todo lo que está expresamente prohibido o todo lo que está expresamente en este caso castigado es lo que es punible, ¿verdad? Si no está descrito en el Código Penal o en sus leyes complementarias, eventualmente no estamos ante un hecho punible. Tiene que estar descrito para que sea punible. Tiene que ser típica la conducta, o si no, no es punible. Entonces, si la respuesta es sí, si estamos ante una conducta típica, avanzamos al elemento antijuridicidad. Vamos en ese proceso de subsunción, ¿verdad? Y la antijuridicidad es justamente la conducta mediante la cual se contraviene el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Cuando el Código Penal te dice en su artículo 105 que será castigado el que mata a otra persona, lo que está queriendo decir implícitamente es que matar está prohibido. El que matare a otro será castigado, dice. Entonces, implícitamente lo que nos quiere decir es que matar está prohibido. O sea, que el Código Penal protege al bien jurídico de la vida. La vida es un bien jurídico protegido por el Código Penal. Entonces, si yo ocasiono la muerte culposa o dolosa de otra persona, estoy cometiendo o estoy delante de un hecho antijurídico, porque estoy contraviniendo el ordenamiento, ¿verdad? Pero acá también
al igual que la conducta y la tipicidad, tenemos algunas causas de justificación penal, ¿verdad? Un hecho antijurídico, dijimos recién, que es el que contraviene el ordenamiento, el que va en contra o el que afecta, el que daña, el que perjudica a un bien jurídico. ¿Cuáles son bienes jurídicos? La vida, la libertad, la integridad, ¿verdad? Son bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Son bienes jurídicos individuales. También existen bienes jurídicos, un ratito. También existen bienes jurídicos comunitarios, ¿verdad? También existen bienes jurídicos comunitarios. Pero en este caso, no quiero entrar todavía ahí, ¿verdad? Solamente quiero mencionar que el Código Penal protege bienes jurídicos. Y cualquier daño que se ocasiona a esos bienes jurídicos van a ser eventualmente, por regla, van a ser hechos antijurídicos, ¿verdad? Por eso hablamos de la antijuridicidad. Pero también la antijuridicidad posee causas de justificación penal. O sea, hay causas o hay circunstancias en las cuales el hecho antijurídico está justificado. Y van a encontrar en el artículo 17 o 19 la legítima defensa, que comienza diciendo: no obra antijurídicamente, dice. O sea, si yo produzco el daño a un bien jurídico ajeno, defendiendo mi propio bien jurídico, no estoy obrando antijurídicamente. Voy a ver si puedo abrir el Código Penal para poder leerles, porque es importante leer el artículo, porque el artículo hay que analizar. El examen se puede rendir tranquilamente sin libro. Si rendís con código, si manejas el código, con el código puedes rendir. Porque en el código están todas las respuestas, realmente. Acá está, artículo 19. Y voy a proyectar esto porque me parece más relevante. Ah, se ve luego. Me escuchan bien, ¿verdad? Me van siguiendo. ¿Sí? Yo quiero que sepan que si hay una duda, si yo no soy claro en algo, díganme: Suazo, esto no se entiende nada, que no entendimos lo que dijiste, ¿verdad? Porque, o sea, que siéntase libre de observar si no estoy siendo claro en lo que quiero transmitir. Bueno, continuando entonces. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, mi rey. Disculpame, Sí. ¿vos podrías pasar en el grupo el material que estás proyectando? Parece que es un resumen. Este es el Código Penal, no, mi rey. No, el anterior. Ah, sí, espera que ahora mismo paso. Yo soy uno de esos casos que no tiene libro. Sí, señor. Entonces, Claro que sí. estoy estudiando de resúmenes. Resumen. Yo te sugiero, Jorge, nosotros, bueno, cuando yo estudié para rendir penal, espérame un ratito porque... Un ratito. ¿Qué es esa materia? Sí. Voy a abrir más su ubicación. Y te voy a enviar. Un ratito. Y voy a enviar acá. En el grupo envío. Todos juntos como hermanos. Gracias. No, por favor. Ahí está. Gracias, Karen. Ahí Karen también me compartió el artículo 19. ¿Verdad? Porque es importante. Otro tip súper importante. Esto les va a servir. El Código Penal tiene que manejar de pe a pa. O sea, si el profesor nos pidió transcribir a mano los 325 artículos, es para que nosotros podamos entender cómo se encuentra estructurado el sistema, el Código Penal, ¿verdad? Entonces es importante eso, ¿verdad? O sea, que tenemos que saber manejar, tenemos que saber que el Código Penal tiene una parte especial, ¿verdad? Tenemos que saber que está dividido en capítulos, ¿verdad? Tenemos que saber eso, es importante, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a comprenderle mejor a cómo lo que opera este código, ¿verdad? Pero volviendo al punto, estamos en el tercer elemento de
de la teoría del delito, que es el de la antijuridicidad, ¿verdad? Y el artículo 19 habla de la primera causa de justificación penal mediante la cual se considera que no estamos ante un hecho antijurídico. Y comienza diciendo, artículo 19, no obra antijurídicamente quien realiza una conducta descripta en el en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. De este artículo se pueden desprender millones de cosas. O sea, es un artículo muy, muy complejo por los elementos que tiene adentro, ¿verdad? Primero, y voy a resaltar. Primero tenemos el componente de la antijuridicidad. Acá tenemos una causa de justificación penal, ¿verdad? No obra antijurídicamente, dice. Entonces, cuando estamos ante un tipo de hecho que puede considerarse como legítima defensa, quiere decir que no estamos ante un hecho antijurídico. No estamos ante un hecho antijurídico, por lo tanto, ese hecho no va a ser punible, ¿verdad? Y continúa diciendo, quien realizara una conducta, ¿cuál es el primer elemento de nuestro presupuesto de la punibilidad? La conducta. Descripta en el tipo legal, ¿a qué nosotros le llamamos lo descripto en el tipo legal? A lo que está tipificado, ¿verdad? Cuando ella fuera necesaria y racional, ¿pero para qué? Para rechazar o desviar una agresión presente, y la agresión tiene que ser antijurídica. Y la agresión antijurídica naturalmente va a ser a un bien jurídico. Puede ser propio o ajeno. Vamos al ejemplo, ¿verdad? Y voy a matarle a alguien seguramente, ¿verdad? Estamos líder y yo. Líder me va a clavar un puñal en el cuello. Y antes de que el líder, en el inminente ataque del líder, que me va a clavar un puñal en el cuello, yo le meto un disparo en la cabeza, ¿verdad? O sea, yo evito que él me asesine asesinándolo yo a él, ¿verdad? Ese contexto poco probable es el que se denomina legítima defensa, ¿verdad? Yo lo que hice fue desviar, lo que hice fue rechazar una agresión antijurídica, porque la agresión antijurídica del líder era meterme una puñalada en el cuello. Mínimamente eso es una lesión grave. ¿Qué bien jurídico estoy afectando? La vida, la integridad de la persona estoy afectando, ¿verdad? En este caso, mi propia vida. Entonces, este tipo de hechos están justificados penalmente y no son antijurídicos. La legítima defensa. Primera causa de justificación penal de los hechos o en cuanto a hechos antijurídicos, ¿verdad? Si el profesor en el examen pregunta y pone un contexto en el cual una persona cumple con los requisitos o cumple con los presupuestos de la legítima defensa, y la pregunta es, ¿estamos ante un hecho punible? No, no estamos ante un hecho punible. Porque ese hecho, ese contexto de legítima defensa hace que la víctima no obre antijurídicamente, porque está defendiendo su propio bien jurídico. Entonces, esta es la primera causa de justificación penal. Hay cuatro, pero vamos a ver, esta es la primera. Luego vamos a la segunda. El segundo o la segunda causa de justificación penal es el estado de necesidad justificante. Y comienza diciendo, o comienza el artículo de la misma manera que en el artículo 19, el artículo 20. No obra antijurídicamente quien, en situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno, lesionara otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Y en su inciso 2 dice, no obra antijurídicamente quien realizara un tipo legal de un hecho punible por omisión, el primero se refiere a la acción,
cuando no podía ejecutar la acción sin violar otro deber de igual o mayor rango. Entonces, si queremos armar un ejemplo, un caso en el cual opere el artículo 20, que es el estado de necesidad justificante, y creo que fue, no me acuerdo si fue Zeneida o no me acuerdo quién fue el que dio el ejemplo muy bueno, ¿verdad? El robo es un hecho punible. Pero si mi hijo se está muriendo y yo no tengo forma, son las 2 de la mañana, está todo cerrado, no puedo conseguir el medicamento, ¿qué hago yo? Robo un medicamento para salvarle la vida a mi hijo. La pregunta es, ese robo, ese hecho de romper el vidrio de la farmacia y quitar el remedio que le va a permitir vivir a mi hijo, ¿es considerado un hecho punible? Entonces ahí nosotros empezamos a analizar. Existe conducta de vamos a suponer que era una madre. Existe conducta de la madre que entra a la farmacia a quitar un remedio para su hijo que se está muriendo a las 2 de la mañana. ¿Cuál es el contexto en el cual ella incurre en esa conducta activa típica? Porque el robo está tipificado en el Código Penal. No me acuerdo nomás qué artículo era. Pero si alguien me puede ayudar, te voy a agradecer, ¿verdad? Señora. Suazo, entonces, hay una conducta activa, Sí. está tipificada porque Sí. es hurto, porque no se usó la violencia, ¿verdad? Romper el vidrio supone violencia. Ah, no, entonces sí, es un robo, está tipificado, Sí. o sea, es una conducta activa, Sí. típica, Sí. pero no pasa a la punibilidad, ¿verdad? Creo que era después la que estaba, Antijuricidad. porque se traba en la antijuricidad, porque se declara estado de necesidad. Exacto. Esa conducta típica no va a ser antijurídica, porque el contexto en el cual se incurrió en esa conducta típica es en el contexto de un estado de necesidad que justifica. ¿Qué justifica? Proteger un bien jurídico mayor. ¿Cuál es el bien jurídico mayor acá? La vida de mi hijo. Si yo no robaba ese remedio, mi hijo se moría. Entonces tuve que robar el vidrio, tuve que romper el vidrio de la farmacia, entrar a la farmacia, quitar el remedio, suministrarle a mi hijo. Tuve que causar un mal menor para impedir un mal mayor, que es lo que me dice el inciso 1 del artículo 20. Yo lo que estoy tratando de impedir es un mal mayor. El mal mayor es que muera mi hijo. Entonces, para eso ocasiona un mal menor, que es robar. Ambos son males, pero el bien jurídico más importante es la vida. No hay nada más importante que la vida. Pues podemos filosofar sobre eso, ¿verdad? Pero jurídicamente hablando, la vida es más importante que un remedio. Entonces, en estos casos, estamos ante un estado de necesidad justificante y podemos considerar que no estamos ante un hecho punible porque esta conducta típica no es antijurídica. Esa es la forma en la que tenemos que secuencialmente ir analizando. Esta es la segunda causa de justificación penal. Estado de necesidad justificante. Ay, perdón. Vamos a la tercera, que es el exceso por confusión o terror. También es la tercera causa de justificación penal. Dice, el que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante será eximido de pena. O sea, si yo realicé, y acá es muy importante, acá no dice no obra antijurídicamente. Lo que dice es que vamos a ser eximidos de pena. O sea, si yo en un contexto, en un escenario, cometo un homicidio, por confusión o terror,
eventualmente voy a ser eximido de pena, ¿verdad? Siempre en los contextos o en los límites, mejor dicho, de la legítima defensa o del estado de necesidad justificante. Siempre que yo cometo un exceso en la legítima defensa, siempre que yo cometo un exceso en el estado de necesidad, o siempre que yo incurra una confusión en la legítima defensa o en el estado de necesidad, esa conducta va a ser eximida de pena. Y acá, para darle un ejemplo, creo que acá hablábamos, por ejemplo, de la madre que estaba durmiendo en su casa, ¿verdad? Y que fue una familia, ¿verdad? Y que constantemente se le entraba a robar a su casa a la noche. Y una noche escucha que alguien entra a su casa a las 3 de la mañana y lo primero que hace es pegar un tiro a donde cree que está el ladrón. Había sido, no era el ladrón, era su hijo, que venía de farrear y se fue a escondida, ¿verdad? Esto puede pasar. Entonces, o puede ser que tratándose de la legítima defensa, eventualmente cometes un homicidio, ¿verdad? Pero no están contemplados todos los presupuestos de la legítima defensa. ¿Cuáles son los presupuestos de la legítima defensa? Y vamos otra vez de vuelta ahí. Derecho penal necesita siempre de mucha lectura. Hay que leer mucho yo por lo menos tengo que leer mucho para poder ir internalizando lo que el Código Penal me quiere decir, ¿verdad? ¿Qué necesita la legítima defensa para que sea legítima? Justamente. Necesita primero que nada necesita que el daño se rechace o se desvíe una agresión. Es lo primero que necesita nuestro código, nuestra legítima defensa. Rechazar o desviar una agresión. Esa agresión tiene que ser antijurídica y tiene que ser contra un bien jurídico. Esos son los elementos de la legítima defensa. Bueno, entonces, si en este contexto no se cumplen todos los elementos que necesita la legítima defensa, eventualmente, un ratito voy a borrar la pantalla, eventualmente el artículo 24, que es el exceso por confusión o terror, podría eximirme de pena. ¿Me permiten un minuto, por favor? Bueno, entonces esta es la tercera causa de justificación penal. El profesor, creo que en el examen, no sé si en el primer parcial, creo que en una de las preguntas puso, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas en las cuales, o cuáles son las justificaciones en las cuales se considera que no existen hechos antijurídicos? Planteó una pregunta así y puso alguna de las causas de justificación penal. Puso el exceso por confusión o terror, puso la inexigibilidad de otra conducta que vamos a ver ahora, y creo que puso el estado de necesidad y no puso la legítima defensa. Entonces esa me acuerdo que era la respuesta correcta. Si mal no me acuerdo, creo que fue esa su pregunta, ¿verdad? Entonces son tres ya las causas de justificación penal que vimos en cuanto a la antijuridicidad del hecho: la legítima defensa, el estado de necesidad, el exceso por confusión o terror, y ahora vamos a ver el último, que es la inexigibilidad de otra conducta, ¿verdad? Y acá yo ponía el ejemplo, ¿verdad? Del Titanic, ¿verdad? En el momento en el que se quedaron Jack y Rose en el océano flotando sobre una puerta, ¿verdad? Dice el artículo 25: el que realiza un hecho antijurídico para rechazar o desviar de sí mismo, de un pariente o de otra persona llegada a él, un peligro presente para su vida, su integridad física, libertad, será eximido de pena cuando, y acá está la parte de la inexigibilidad, cuando atendidas todas las circunstancias no le haya sido exigible otra conducta.
En el caso de haber sido exigible la conducta, la pena podrá ser atenuada con arreglo del artículo 67, que es otra regla que vamos a ver más adelante. Hoy ya no creo que veamos esa regla. Entonces, ¿de qué trata y con qué yo intento ejemplificar la inexigibilidad de otra conducta? ¿Qué pasó en el Titanic cuando se hundió? Jack y Rose se quedaron flotando en una puerta, pero la puerta no le podía soportar a los dos. Era o Jack o Rose. Entonces, ¿qué hizo Rose? Románticamente le mató a Jack, ¿verdad? Eso es lo que hizo Rose. No, ella no, era o moría ella o moría él. Entonces uno naturalmente va a proteger su propio bien jurídico, ¿verdad? Entonces por eso es que este ejemplo me sirve para dar a entender que ante un contexto súper particular, particularísimo, en el cual no es exigible otra conducta al sujeto, se ocasiona el daño a un bien jurídico, ¿verdad?, ajeno, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, Jack, ¿qué hace Rose? Le suelta la mano a Jack y el tipo se hunde en el fondo del océano, ¿verdad? O sea, románticamente lo mata. Porque si no, si él se... Señora, No, amores que matan. amores que matan, ¿verdad? Porque si él eventualmente, intentando sobrevivir, le quitaba a ella de la puerta, por encima de la puerta, estoy asumiendo que todos vimos Titanic, ¿verdad? Yo supongo que sí, ¿verdad? Si él le empujaba y le echaba al océano, seguramente ella moría de hipotermia. Entonces ella no tuvo otra opción que, ¿verdad?, matarlo románticamente. Entonces, ese es el contexto de la inexigibilidad de otra conducta. Ahora bien, un ratito. Les quiero pedir un favor. Un ratito. Tengo un pequeño meet que hacer. Un ratito. Necesito por lo menos que me den 25 minutos de tiempo. Yo estoy en la facultad y tengo una reunión. Entonces, ahora son las 20:12, ¿verdad? Yo voy a dejar abierto el Meet, si quieren continuar con la clase, ¿verdad? Porque yo voy a continuar, pero es algo lo cual no pude